Del Senado de la República pedimos una auscultación abierta, una auscultación robusta en la que se ventilen ampliamente los perfiles propuestos por el presidente y se convoque a la sociedad civil para dar su opinión. Históricamente el proceso de auscultación ha sido muy pobre, no pasa de 40 minutos de preguntas y respuestas en alguna comisión. No es un proceso deliberativo en el cual la ciudadanía participe, así sea escuchando, acerca de cómo se va a conformar y por qué se va a conformar de esa forma uno de los poderes de la Unión. Y finalmente pedimos paridad en la Corte. La Suprema Corte de Justicia va a quedar, si no se nombran mujeres, con menos del 10% de mujeres. Y eso nos parece muy grave. Déjenme, les doy las razones de estas tres peticiones. Queremos una Corte sin cuotas ni cuates porque la Corte tiene que ser, ante todo, imparcial y confiable para todos los actores. Cuando se refundó la Suprema Corte de Justicia y con ella todo el sistema judicial en México en el año 94, se refundó con muchos objetivos, pero uno principal: poder dirimir los conflictos que nacerían previsiblemente de la creciente pluralidad política. El presidente de la República en el viejo régimen priista de un partido hegemónico podía dirimir conflictos políticos entre los actores políticos. Eso dejaba de ser posible en un régimen plural y es imposible en una democracia. Se necesita una instancia independiente que pueda dirimir conflictos entre un municipio y otro, entre un estado y un municipio, entre poderes. Para eso se reformó la Suprema Corte, y esa Suprema Corte que se reformó hoy termina de ser con los últimos 2 ministros que fueron nombrados en aquel entonces. Nos preocupa que en sustitución de estos ministros que representan la independencia de la Corte se vaya a nombrar a políticos o a cuates del presidente, porque eso le resta autoridad a la Suprema Corte para dirimir conflictos. Y si en algún momento en los últimos 20 años, desde que se refundó la Corte, se necesita una instancia que pueda dirimir conflictos y encauzarlos institucionalmente, es hoy en día. Cada vez va a ser más necesario un espacio institucional en los que los ciudadanos podamos creer. Y si los ministros y ministras no son creíbles y confiables, la Suprema Corte no va a poder cumplir esa función. Asimismo, pedimos una auscultación abierta en este Senado, porque es particularmente delicado el que el Senado genere confianza en la Suprema Corte con su proceso de auscultación. Si el Senado no tiene un proceso abierto y deliberativo, los ciudadanos difícilmente vamos a confiar en nuestra justicia. Una confianza en la justicia que ya está mermada. Está mermada porque hemos visto imágenes de policías sembrando armas y hemos conocido casos de policías secuestrando ciudadanos. ¿Qué vamos a pensar los ciudadanos si en el seno del Senado nombran a sus cuates o a sus cuotas partidistas al máximo tribunal de este país? Y déjenme ser explícito, han habido rumores crecientes e insistentes en que uno de los senadores que fueron electos en este Senado es el candidato puntero que va a proponer el presidente Peña, y me refiero al senador Cervantes. Senadoras y senadores, no nos importan las personas, nos importan los perfiles, pero precisamente el perfil del senador Cervantes es uno que minaría la credibilidad de la Suprema Corte, porque es uno de ustedes, es su compañero y es su amigo, tomó protesta con ustedes, fue electo con ustedes, fue consejero jurídico del presidente. ¿Cómo vamos a creer los ciudadanos que se va a comportar con independencia o que ustedes van a poder evaluarlo con independencia si fue protagonista en la instauración de este Senado, en la distribución de estas comisiones, de esta Secretaría? Es indispensable que le den credibilidad al proceso para que la Corte sea confiable para todos. Y finalmente, paridad en la Corte. No puedo dejar de insistir en que esperaríamos que el presidente Peña Nieto, quien, hay que reconocerlo, ha sido como ningún otro presidente alguien que ha impulsado la equidad de género en el ámbito legislativo, tome esta agenda y la lleve también al ámbito judicial. Con el presidente Peña se aprobaron las reformas por las cuales las candidaturas tienen que ser en 50% de mujeres. Eso nos ha llevado en esta legislatura a tener 42% de representación femenina, más que nunca en la historia. Eso debe de aplaudirse, pero eso no debe de limitarse a la Cámara de Diputados, debe de reflejarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Necesitamos más mujeres en la Corte. Esas son nuestras 3 peticiones. Somos ciudadanos preocupados y angustiados por la crisis institucional y la crisis de confianza en la clase política, y venimos por vías institucionales a pedirle a la clase política que nos haga caso, que le
dote de dignidad y de respeto a las instituciones constitucionales de este país. Sin confianza no podremos resolver nuestros conflictos. Muchas gracias. Le pido ahora si toma la palabra al diputado Vidal Llerenas, como parte de la comisión que firma esta petición. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Brevemente, pues sumándonos a esta preocupación que tenemos de que un miembro del Senado con claros conflictos de intereses del presidente de la República sea postulado y sea impulsado como el candidato presidencial a la Corte. Esto sin duda vulnera la independencia del Poder Judicial, es grave. Presentaremos también un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al presidente de la República a que no haga esta nominación y para que el Senado no lo apruebe. Agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil que con mucho valor, con mucha inteligencia han encabezado esta lucha, han puesto pues ya en la agenda pública nacional el peligro de que esto suceda. La Corte es muy importante para todos y ya hay hoy más de 20,000 firmas en la plataforma Change de personas interesadas en que el presidente Peña no envíe la nominación de Cervantes como ministro de la Corte. Muchas gracias. Ahora, por favor, Pepe, si eres tan amable. Pepe Merino. Muchas gracias, mi nombre es Pepe Merino, seré muy breve. Creo que no es exagerado decir que la viabilidad de la consolidación democrática de México depende en gran parte de lo que hagamos con los nombramientos de la Suprema Corte. La Suprema Corte juega el papel central de control y contrapeso del ejercicio del poder por parte del Legislativo y el Ejecutivo, y así lo han probado todos los casos que ha resuelto la Corte, el último recurso que los mexicanos tienen para defender derechos humanos y para protegerse y controlar por la vía judicial al poder. El diseño del nombramiento de los ministros de la Corte descansa justamente en una relación conflictiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es momento que en el Senado la oposición lo sea, cuestione, critique y proponga y bloquee en todo caso el nombramiento de candidatos que son políticos y que no cumplen con el perfil de probidad jurídica que el artículo 195 de la Constitución mandata. Muchas gracias. Gracias. Por favor, Carlos Heredia. Buenos días, soy Carlos Heredia. Venimos aquí a decir al Senado de la República sin cuotas ni cuates. El senador Raúl Cervantes pidió licencia. La licencia lo separa de la función, no lo releva del cargo. El senador Cervantes está en el Senado de la República con licencia. Pedimos al presidente Peña Nieto que en esta propuesta de ternas se observen escrupulosamente los requisitos para la postulación de ministros a la Corte. Los propios juzgadores ya se han manifestado respecto a la necesidad de observar escrupulosamente los requisitos constitucionales. Incurrir en nombramientos que siguen la pauta de cuotas y cuates envilece a la vida pública, corrompe a la actividad política y erosiona todavía más la muy desgastada confianza ciudadana en las instituciones. Este movimiento tiene como propósito presionar, exigir el estricto apego a los requisitos constitucionales en la designación de candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Genaro Lozano, por favor, si es tan amable. Buenos días, gracias a todas y a todos por estar aquí. Aquí están las 21,000 firmas que hasta hoy en la mañana, son estas de aquí, hasta hoy en la mañana fueron entregadas por vía del portal change.org, una plataforma cuyos representantes no han podido llegar hoy por el tráfico,
pero que ha servido para empoderar a ciudadanos e involucrarnos en este proceso. Proceso que en la primavera de este año, cuando vine con el doctor Jorge Javier Romero, con Denise Dresser y con Alejandro Madrazo, a entregar las firmas en contra del ministro Medina Mora, del ya ministro Medina Mora, los senadores de la República yo creo que las recibieron en ese momento y se las llevaron al archivo al olvido, o se las llevaban y las tiraban en un bote de basura. No es el caso de los senadores que están aquí. A un micrositio, las pusieron en un micrositio perdido en el senado.gov.mx. Hoy, otra vez, es bastante indicativo de cómo están estos pactos y arreglos políticos en el Senado. Hay en esta tribuna senadores y senadoras y legisladores solamente de un partido, del Partido de la Revolución Democrática. ¿Dónde están los senadores del PRI y del PAN, quienes deberían de estar también preocupados porque el Senado cumpla un proceso de contrapeso al Poder Ejecutivo, de auscultación abierta? Senadoras del PRI y senadoras del PAN que están supuestamente preocupadas también por la paridad y que hoy en día no se está hablando. Marta de Movimiento Ciudadano y Bartlett que viene en camino, que también nos acompañó la vez pasada, pero el PAN y el PRI han estado ausentes en esta discusión. Es lo que estamos demandando en este momento, que sean coherentes con su papel como senadores de contrapeso al Poder Ejecutivo, que sean coherentes con su demanda de la paridad, que sean coherentes con combatir el conflicto de interés que a todas luces el senador Cervantes, compadre según algunas versiones del presidente Peña Nieto, tiene con el presidente y con el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Por favor, a Denise Dresser. Buenos días, gracias por acompañarnos, junto con otros 21,000 ciudadanos que han firmado esta petición. Ahí en la Suprema Corte hay 11 ministros de toga negra sentados en la punta del Poder Judicial del país. Ahí en el lugar donde desembocan los asuntos más álgidos, las controversias más candentes, las disputas más divisorias. Ahí, en la Suprema Corte, encargados de hacer valer la Constitución para cada uno de los mexicanos, encargados de darle sentido vital y moral al texto fundacional de la República. Y por ello no puede ser una corte de cuotas y cuates, una corte con militantes de los partidos políticos o amigos, como sería el caso del senador Raúl Cervantes, y quienes apoyan la cuatitud, como lo hicieron priistas y panistas en el caso de Eduardo Medina Mora, asumen posiciones pequeñas que corren en sentido contrario a la grandeza que la Corte debería tener y a la cual debería aspirar. Esgrimen argumentos de quienes creen que el papel de la Suprema Corte es proteger a los poderosos a través del texto constitucional. Y los senadores del PRI y del PAN que quieren sembrar a la Corte de cuates o hacerla funcionar vía cuotas, olvidan el fin último de esa Corte, que es la preservación de los derechos imprescriptibles de hombres y mujeres, de mexicanos. Es ser garante de derechos fundamentales, es ser árbitro final y por ello necesita estar integrada por ministros independientes, profesionales y autónomos. Porque la Corte hoy enfrenta retos demasiado grandes para nombramientos pequeños o mezquinos. El reto de contribuir a la construcción de una democracia sustantiva, el reto de asegurar que la reforma penal, el cambio jurídico más importante en los últimos 70 años, se instrumente adecuadamente, el reto de ejercer la facultad de atracción para que temas definitorios de la vida democrática sean examinados por el Tribunal Supremo, tomar los derechos ciudadanos en serio y dejar atrás demasiadas décadas en las que la Corte simplemente legitimó al sistema político, apoyó al priismo, siguió las órdenes del presidente, no actuó como un contrapeso real protegiendo la división de poderes,
dio validez a confesiones realizadas ante policías o agentes del Ministerio Público sin presencia del abogado del acusado y convirtió a la Constitución en un trapo que servía para limpiar las trampas del poder. Una Corte que en el pasado pecó de obediente, sumisa, con poca experiencia, una Corte cortesana. Y para que no lo sea, urgen nombramientos para que la Corte crezca, para garantizar su autonomía, para mejorar el acceso a la justicia de la población y no solo mantener los privilegios del Poder Judicial, para hacer valer derechos ciudadanos y no solo arbitrar conflictos políticos. Por ello estamos aquí hoy con 21,000 firmas y en una semana probablemente serán el doble o más. Pedimos al presidente, al Senado, especialmente a los senadores priistas y panistas, una auscultación abierta, el fin de las cuotas y los cuates y la paridad de género en la Corte. Un proceso transparente, un proceso democrático, un proceso creíble que lleve al máximo tribunal a personas creíbles, como no lo fue Eduardo Medina Mora, ni lo es el senador Raúl Cervantes. Ante eso y ante la discusión que se avecina, el presidente y los senadores harían bien en recordar la frase grabada en los muros del recinto donde trabajan. Esa frase de José María Morelos pronunciada en Ario de Rosales: que todo aquel que se queje con justicia tenga tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Para eso debería servir la Suprema Corte. Gracias. Bueno, yo quiero sumarme sin duda con 3 anuncios. Primero, agradecer sin duda a la iniciativa de los ciudadanos que hoy vienen a entregar esta solicitud al Senado, porque me parece muy importante que han puesto en la opinión pública un tema que es de trascendental importancia para que las ternas de ministros que sean presentadas estén lejos de cubrir cuotas o que sean cuates del Ejecutivo o de los senadores. A lo que me gustaría sumar, si me permiten, que dentro de los perfiles que revisemos, ahora sí que está de moda poner algunos hashtags, mi 3 de 3, es pedir que en los que vayan a estar en la terna, entre otras cosas, no tengan antecedentes de violencia familiar, no deban pensiones alimenticias y sean ampliamente reconocidos en favor de los derechos humanos. Me parece, sobre todo, a raíz de otras experiencias en